Consejo de Armenia, compromiso y servicio para todos. Muy buenos días a todos los honorables concejales, a la secretaria, especial salud, alcalde, personera municipal, a los funcionarios de la administración que se encuentran presentes y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por su asamblea, por su amable presencia en esta sesión ordinaria de audiencia pública con la ciudadanía. Como bien saben todos los presentes, la mesa directiva del Consejo expidió una resolución administrativa número 039 del 2023 por medio de la cual se convoca a una sesión plenaria ordinaria en el Cabildo abierto sobre revisión y ajuste del ordenamiento territorial del municipio y se dictan otras disposiciones, el cual se llevó a cabo el día 9 de diciembre del 2023, con la audiencia, con la asistencia de los ciudadanos, los concejales, el alcalde municipal y además funcionarios citados e invitados. Hoy nos reunimos nuevamente para realizar este proceso de participación ciudadana y dar cumplimiento al artículo 28 de la Ley 1757 del 2015, el cual establece que una semana después de la realización del Cabildo se realizará una sesión a la cual serán invitados todos los que participaron en él y en la cual se expondrán las respuestas razonadas a los planteamientos y solicitudes presentadas por los ciudadanos por parte del mandatario y de la corporación respectiva, según sea el caso. Para atender lo ordenado por el legislador, la mesa directiva del Consejo expidió la resolución número 050 del 2023, por medio de la cual se convoca a una audiencia pública. Se reglamenta su desarrollo y se dictan otras disposiciones. Considerando todo lo anterior, como presidente de la corporación y en nombre de los concejales, quiero dar la bienvenida a todos ustedes y manifestarles que espero que con ayuda de Dios y el buen comportamiento y orden de todos los presentes, saquemos adelante esta reunión, la hagamos productiva y participemos activamente de ella con respeto mutuo y que todos nos merecemos. Antes de continuar con el normal desarrollo de esta sesión, considero necesario darles a conocer a todos los presentes las reglas de juego que regirán la presente sesión extraordinaria en audiencia pública con la ciudadanía. Secretario. Muy buenos días para todos. Y ahora paso a dar lectura a las recomendaciones iniciales. Primero, en la sesión intervendrán el alcalde municipal y los funcionarios de la administración, quienes darán respuesta razonada a las solicitudes y los planteamientos presentados por los ciudadanos que participaron en el Cabildo abierto. Segundo, el presidente del Consejo determinará el orden de intervención de los funcionarios e informará a cada interviniente el tiempo máximo para su intervención, que no podrá ser superior a 20 minutos. El tiempo de intervención podrá ser ampliado a solicitud del orador y previa autorización del presidente de la corporación. Tercero, el presidente del Consejo podrá suspender o quitar el uso de la palabra a cualquier persona interviniente cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: A. Que el orador se desvíe del tema y empiece a hablar de otro asunto diferente al que se está tratando. B. Cuando el orador falta al respeto a cualquiera de los presentes, use expresiones irrespetuosas
cuando el orador se le haya llamado la atención en más de 2 ocasiones por interrumpir las intervenciones de otros oradores o faltarles al respeto. D. Cuando las condiciones de la audiencia no garanticen la seguridad del interviniente. Cuarto, ningún ciudadano podrá entrar armado al recinto donde se realizará la audiencia, aun cuando tenga permiso para portar armas expedido por la autoridad competente. Quinto, todos los asistentes deberán guardar compostura y respeto entre sí y con los servidores y funcionarios públicos presentes en la audiencia. Sexto, no se permitirá el ingreso de ciudadanos en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Séptimo, las personas en condición de discapacidad y los adultos mayores tendrán prioridad para el uso de las sillas y espacios reservados para sillas de ruedas dispuestas en el recinto. Octavo, solo se permitirá el acceso de niños y niñas en compañía de sus padres o un adulto responsable de ellos. Noveno, no se podrá fumar o consumir bebidas alcohólicas dentro del recinto donde se está desarrollando la audiencia. Décimo, no se permitirá el uso de pancartas o publicidad que sea ofensiva o tenga como propósito fines políticos y electorales. 11. Como presidente del Consejo, dirigirá el debate, controlará el uso de la palabra y procurará que se mantenga el orden, se cumpla la ley y se garanticen los derechos de los presentes. 12. Cuando las circunstancias lo ameriten por alteración del orden o conductas irrespetuosas o amenazantes contra cualquier ciudadano o funcionario, se podrá ordenar el retiro inmediato de la persona que está alterando el orden de la sesión y en el peor de los casos podrá terminar abruptamente la sesión con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los asistentes. Muchas gracias, secretaria. Aclaradas pues las dudas anteriores, reglas mínimas, pregunto a los presentes si tienen alguna duda al respecto. De lo contrario, entonces dedicamos con Nicolás Gallego Vicente. Presente. Nicolás Herrera Escobar. Presente. Julián Andrea González Ospina. Presente. César Augusto Betancourt Sánchez. presente. Dina Marcela Sosa Bustamante. Presente. Giovanni Esteban Quirós Paso. Presente. Simón Hernández Patiño. Presente. Orlando Álvarez Ortiz. Presente. Hay por lo reglamentario de asesoría del presidente, a excepción de la concejal Dorothy Londoño. Bueno, muchas gracias. Entonces, declaro abierta la sesión, compañeros de la corporación, y entonces ahora sí damos inicio a la orden del día general. Orden del día. Primero, himno de Armenia. Segundo, realización de audiencia pública ciudadana convocada por el Consejo Municipal. Tercero, himno nacional. Ha sido compartido el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, compañeros. Ya escuchamos el orden del día. ¿Alguna objeción para cambio o encontrar que después levantar la mano para aprobarlo el orden del día? La corporación de pleno como el orden del día secretaria con los últimos. Primero, himno de Armenia.
Carmen y escuchamos nuestra voz. Podemos continuar con el orden. Segundo, realización de audiencia pública ciudadana convocada por el Consejo Municipal. Gracias, secretario. Honorables concejales, señor alcalde, ciudadanos presentes, agradecerles nuevamente su asistencia a esta importante reunión que hoy celebramos con motivo y como resultado de la realización en días pasados del Cabildo Abierto, que con motivo de un resultado de la realización, que fue convocado para socializar y escuchar las respuestas y observaciones ciudadanas al documento final que contiene las respuestas de ordenamiento de nuestro territorio para los siguientes años, al cual fue presentado por el señor alcalde municipal y que inicia su estudio en el Consejo Municipal y durante los 90 días calendario siguientes para tomar la mejor decisión que beneficie a toda la población de este hermoso municipio. En la sesión de Cabildo Abierto participaron diferentes ponentes y oradores, pusieron de principios observaciones a la propuesta de ordenamiento territorial y solicitaron tener en cuenta algunas realidades y necesidades que presentan sectores puntuales del municipio. La ley 1757 de 2015 establece la obligación de que en la semana siguiente a la semana de realización del Cabildo Abierto, la administración municipal presente a los ciudadanos una respuesta razonada a los planteamientos y solicitudes presentadas por quienes intervinieron en el Cabildo, teniendo en cuenta que el propósito de la presente sesión no es la de generar un debate o discusión, sino únicamente la de permitir que la administración central entregue las respuestas respectivas a los ciudadanos que participaron en el Cabildo. En principio, solo se permitirá la intervención del alcalde y los funcionarios. A los concejales se les concederá el uso de la palabra una vez finalice la intervención y respuestas de la administración, por si desean agregar algo adicional en respuesta a los ciudadanos que intervinieron en la sesión de Cabildo Abierto. Lo anterior teniendo en cuenta que así lo permite el artículo 28 de la Ley 1757 de 2015. Recordar a los ciudadanos que en todo caso podrán participar e intervenir como oradores en las sesiones de estudio
Continuando con el orden del día, entonces nos acompaña el señor alcalde municipal, además funcionarios de la administración, a quienes procedemos a dar el uso de la palabra. Bienvenido, alcalde. Ya en su orden usted nos hace su intervención, y si alguien de la misma administración quiere tomar la palabra como la ingeniera de planeación, etcétera, entonces ya puede continuar. Si pueda. Muy buenos días, honorables concejales, comunidad que asiste a esta audiencia pública para tratar un tema muy importante, que es el nuevo esquema de ordenamiento territorial. En el cabildo de la semana pasada escuchamos una cantidad de observaciones de la comunidad y yo voy a empezar primero por hablar de lo macro, para darle paso al grupo que hizo el estudio para resolver ciertas inquietudes que son de norma. Y cuando yo digo norma, son leyes. Y cuando digo ley, hay un axioma que es claro. Una es la ley, pero es la ley. Se hablaba en lo que tiene que ver con el esquema de que qué iba a hacer la gente de la zona urbana para acomodarse a un nuevo esquema de ordenamiento territorial en lo que tenía que ver con construcción de parqueaderos, de garajes y de bodegas. A ver, yo quiero decir algo. La normatividad de este país no es retroactiva. Empieza a regir a medida que se decreta. Lo que ya está hecho, está hecho. O sea, las preexistencias se tienen que seguir con ellos. ¿Qué dice el nuevo esquema? En el proceso de urbanismo a futuro se deben cumplir con ciertas disposiciones que tienen que ver con una normatividad que ha cambiado de los años 1999 al día de hoy. Si yo quiero construir una vivienda al lado de una vía terciaria, tengo que hacer un retiro de 15 a 30 metros. Eso no se lo inventó el municipio de Allende. Es una norma nacional, departamental y que se aplica en los municipios. Entonces hay que tener claro el proceso de expansión. El municipio, como lo dijimos al principio, tiene 110 kilómetros cuadrados. De esos 110 kilómetros cuadrados, 0.9 kilómetros cuadrados, o sea, ni un kilómetro cuadrado hace parte de la zona urbana. En este momento se ve que el municipio está creciendo y hay que mirar dónde puede crecer. Entonces venía una observación, es que ya se dijo que el sector del Cambó está en zona de riesgo. Resulta que la normatividad de derecho ambiental ha dado un cuerpo tan grande que ya es una especialización y ya ciertos entes territoriales como el área metropolitana del Valle de Aburrá dicta cátedra con respecto a cómo se debe desarrollar toda esa zona urbana de los 10 municipios del Valle de Aburrá, que debe ser igual para todos los municipios que conforman el área. Para Armenia, con Antioquia, el ente autónomo regional, aplica la misma normatividad que ha expedido el Congreso de la República de cómo se debe mantener, proteger y cuidar el suelo rural. Y eso no se lo inventó Armenia. Eso está en la norma. Y ellos están amparados en qué? En un ente
nacional de seguridad, que es el que determina todo el proceso de cartografía y planimetría del territorio nacional, que no lo puede cambiar nadie, solamente ligar. Que el ente autónomo regional tiene una planimetría y una cartografía, pero prima la de ligar sobre la decoración. Y ahí es donde se van haciendo todas esas observaciones para que quede una sola información. ¿Por qué? Porque en un país en vía de desarrollo todavía existen más de 2 informaciones con respecto a muchos temas. Y cuando se habla de zona de riesgo, el mismo estado ambiental ha determinado ese riesgo cómo se clasifica, en un riesgo alto, medio o bajo. Porque el hecho de que el tambor esté en riesgo, al principio se determinaba que ahí no se podía construir. Desgraciadamente, en todas estas zonas, en todos los municipios, la gente ha construido sin licencias y por encima de las administraciones municipales. O que no han regulado, o no han regulado, o se han hecho los de la vista gorda y han dejado que la gente haga construcciones y vengan las catástrofes que se han presentado en muchas partes por los deslizamientos, por las avenidas torrenciales, y hayan lo que ha pasado. Pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas. La zona del tambor está definida como una zona en condición de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una alerta y que quien vaya a construir, antes de tener esa licencia de construcción, se tiene que someter a unos requisitos sine qua non. No los cumple, no puede construir. ¿Qué quiere decir? Tiene que hacer un estudio de detalle. Y ese estudio de detalle no solamente es un estudio de suelo. Tiene que hacer estudios hidrológicos y otros estudios más que determinen que el riesgo en esa construcción es mínimo. Si no, no puede construir. Entonces, esta zona está en condición de riesgo. Con base en eso, con Antioquia, antes de empezar el esquema de ordenamiento territorial, hizo un estudio de amenazas y riesgos, que fue aprobado y avalado de la situación en este momento que tenía el municipio de Armenia como insumo para hacer todo el estudio del esquema de ordenamiento territorial. Y cuando se hizo el estudio del esquema de ordenamiento territorial nuevo, se hizo con la comunidad, no se hizo a puerta cerrada. Y existen las evidencias en todo el proceso, avalado por qué? Por el ente territorial, por Antioquia. Y para aprobar ese esquema de orden territorial, se hicieron 4 sesiones de hasta 12 horas diarias, donde yo tenía que estar presente todo el tiempo, porque si no se levantaba la sesión. Con un equipo técnico y jurídico que avalaba, negaba o concertaba todo ese estudio del esquema de ordenamiento territorial. O sea, eso no fue hecho por capricho. Cuando se determinó que se iba a expandir las zonas, zona urbana y los centros poblados, se determinó que era posible y que no era posible, y ahí viene algo. ¿Por dónde puede crecer la zona urbana de Armenia? Pero el hecho de que el esquema de ordenamiento territorial diga que es el éxito probable y el único en este momento por todo el proceso de la legislatura de derecho ambiental, si el dueño de ese predio dice que no lo quiere urbanizar, y no hay momentos donde haya situaciones donde impere el bien común,
ese dueño de ese predio no parcela, no urbaniza y sigue con su predio como quiera. Excepto en ciertas situaciones específicas, el caso de una planta de tratamiento de aguas residuales, el caso de un relleno sanitario, y ahí voy a caer a ese punto. Cuando se determina el sitio de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales, parte de una base, cómo está diseñada la morfología del plan maestro de acueducto y alcantarillado, y cuál es la dirección que esas aguas llevan y hacia dónde pretenden caer, porque no pueden caer al medio ambiente, deben caer a una retenida, pero no deben caer sucias, porque así lo dice el derecho ambiental. Se deben tratar esas aguas. Y los colectores de esa red de acueducto y alcantarillado de Armenia muestran los lugares por donde se debe hacer la planta de tratamiento. Y ahí sí existe una obligatoriedad del dueño del predio, porque prima el bien común sobre el bien privado. Se llama conciliación para comprarlo. Pero si no quiere vender, la misma normatividad del Estado habla de ley de expropiación, que no es que se le quite el predio, se nombran unos peritos evaluadores, se avalúa su terreno y se le compra, pero no quiere que vender. Y vamos al relleno sanitario. La norma es muy clara. Los residuos de cada residente son su prioridad. Es el que los tiene que disponer, el que los tiene que reciclar y cuidarlos o volverlos a reproducir. Pero el Estado ya da una oportunidad y ha montado empresas para disponer y manejar los residuos. En varias, en Medellín, en Yaseo. Y ellos tienen toda la logística para recoger, para llevarlos a un sitio, para tratarlos, disponerlos, restaurarlos o enterrarlos o incinerarlos de acuerdo al residuo. Pero cobra por ello. Porque los residuos son de quien los produce. Los residuos sólidos no son del Estado, son de los particulares que son los que los generan. El municipio tiene que saber qué hace con esos residuos. La gente los puede disponer en su predio. Mirad cómo reciclan y aprovechan. Y cómo los ordinarios o los vuelve abonos y cómo los otros o los entierran. Pero no los pueden incinerar a cielo abierto, según el derecho ambiental y las restricciones que hay. ¿Armenia qué hace? En los años 2000 tenía un vaso o un relleno entre la herradura y el seco, al lado de un centro poblado. Y yo de eso doy fe, porque en esa época yo era gerente del hospital. Y en esa época Coantioquia nos entregó un incinerador a muchos municipios que costó cerca de 250 millones de pesos. Y por una cartada lo colocaron a 15 metros de urgencias del hospital y a 10 metros del hogar de la anciana y a 20 metros del colegio. Y ese otro incinerador nunca pudo funcionar. Y yo se lo iba a entregar al alcalde, en ese entonces Don Ciro, para que se lo llevaran para Filo Seco y hicieran la incineración. Eso no ocurrió. Después de una normatividad del Ministerio del Medio Ambiente que decía
El municipio ni se metió en el proceso, ni hizo absolutamente nada. Y hace 1 año y medio, hace 3 años, 4 años, ese horno fue declarado chatarra, lo desbarataron y no sé quién se aprovechó de eso. Y ahí se perdieron 230 millones de pesos. ¿Qué hace el municipio? En vista de que Río Seco, el relleno allá, cumplió su misión, empezó a entregar los residuos y a manejarlos al relleno sanitario que manejaba el área metropolitana y muchos municipios aledaños. La pradera. Y la pradera entró en una crisis y en una amenaza de cierre desde el mes de mayo, y lo iban a cerrar el 15 de noviembre definitivamente. Hicieron un plan de contingencia y tienen un paso activado que lo pueden cerrar en 20 días, en un mes o en 2 meses, y que posiblemente de aquí al mes de junio no esté funcionando. Y el ente departamental y por Antioquia nos hizo un control de advertencia. Díganme qué van a hacer con las basuras que son de ustedes. Y esa es la pregunta que yo le hago a toda la comunidad. ¿Qué vamos a hacer con los residuos sólidos cuando la pradera diga hasta aquí les recibo las 4 toneladas semanales que ustedes están disponiendo de residuos sólidos? ¿Saben cuál era la única opción que teníamos el 1 de noviembre para disponer de los residuos sólidos? Llevarlos al departamento de Quindío, Armenia, Quindío. ¿Saben cuántos kilómetros hay de Armenia, Antioquia a Armenia, Quindío para llevar un compactador con 4 toneladas de residuos sólidos? Más de 850 kilómetros. ¿Saben cuánto combustible, cuántas llantas y cuánta depreciación de ese vehículo le va a costar al municipio haciendo 51 viajes al año si no aumentan los residuos? Quiero que hagan el cálculo. ¿Y saben cuánto pagan de tasa de aseo en el municipio de Armenia? No pagan más de 6 millones de pesos mensuales. Y se les recoge la basura, y lo hacen basura porque en este momento eso no se está aprovechando, se está botando en la herradura, en Río Seco, en la Loma, en Palo Blanco, en la zona urbana y en toda la carretera hasta la quiebra. Y la mayoría de esas zonas rurales, ninguno paga tasa de aseo. Y no paga tasa de aseo porque la tasa de aseo la cobra ASA en el servicio del acueducto. Y el acueducto que ASA factura está en la zona urbana. Entonces estamos recogiendo basuras a costa del erario público de un municipio como Armenia, que tiene un presupuesto cercano a 7.000 millones de pesos, donde el 60% de esos 7.000 millones de pesos entran como aporte de SGP, Sistema General de Participación en Ley 2015, que tiene utilización específica y que no se puede desviar para ninguna otra cosa. Sostenemos 2.600 usuarios en régimen subsidiado. Atendemos todo el saneamiento básico y agua potable y nos queda un poquitico para propósitos generales. Con lo cual, con eso, no sostendríamos todo lo que es el manejo ambiental. El resto de plata entra recursos propios, impuestos que cobra el municipio. Y ahí viene lo otro: predial, industria y comercio,
licencias, guías de dueño, fábrica de licores y parejas. Y cuando se habla de que yo voy a hacer un urbanismo y una expansión, tengo que tener un marco fiscal de mediano plazo, claro. Pero yo hago un marco fiscal de mediano plazo teniendo una bitácora de vuelo, un plan de desarrollo. ¿Para dónde voy a crecer? ¿Cómo me voy a expandir? ¿Y cómo voy a mejorar la calidad de vida y las necesidades básicas de una población? Y los que en este momento estamos en el nuevo gobierno, tenemos que tener cosas claras. El plan de desarrollo nacional de Colombia, potencia de la vida, donde se ha estipulado muy claro ese marco fiscal de mediano plazo, cómo va a conseguir la plata el gobierno nacional para sustentar ese plan de desarrollo nacional de los 4 años. Acabamos de pasar una reforma tributaria que nos está afectando todo, pero ahí están los recursos. Acabamos de pagar un incremento de casi 6.000 pesos por galón para sustentar esa deuda de subsidio de los combustibles. Viene la de la CPM, pero para el año entrante viene la nueva reforma tributaria territorial, que es lo que ustedes no saben qué es eso, pero muchos sí saben, que es el nuevo catastro multipropósito y cómo los municipios se tienen que sostener para no depender del Estado. Y eso le va a tocar a Medellín. Ya en Medellín lo están haciendo. Gente que tiene propiedades en San Antonio de Plata, en Palmitas, en Santa Elena, en San Cristóbal. Ya tienen un predial donde se les incrementó el avalúo 200, 300 y 400%. Y ahí están los recursos propios de los entes territoriales. Y entonces viene, es que yo voy a crecer, sí, es que cuando usted tiene plusvalía para por ganancias ocasionales. Es como cuando usted le entrega una herencia, el 30% se lo tiene que dar al Estado. Eso es lo que nos va a tocar aquí, los que tenemos 1 o 2 predios o tenemos algo en ese municipio donde no se han hecho actualizaciones del predial. Yo no lo he hecho en 4 años. Porque iba a implementar catastro multipropósitos. Porque así me lo determinó el gobierno nacional. Pero me hice el de oídos sordos y de mirada ciega. Porque sabía la situación en que estaba la gente de Armenia. Pero para el año entrante, el próximo gobernante no puede cerrar los ojos. Y ustedes, los nuevos concejales y los que se quedan, el año entrante les tocará decirle a la comunidad cómo les van a ganar las propiedades, las de ustedes y las de todo el mundo. Y con ese dinero se hará un nuevo marco fiscal de mediano plazo, porque yo hago marco fiscal cuando tengo recursos. Y recursos que sean ciertos de recaudar, porque el presupuesto es un supuesto que se hace cierto cuando lo ejecutan, ingresos contra gastos. Y así funciona el presupuesto del municipio. Esa es la base para que el municipio se organice y por eso está apretando el esquema de ordenamiento territorial. Cuando se habla del relleno sanitario, eso no se hizo a él, vean, le tocó a usted. No, se hizo un estudio de amenazas y riesgos, se miraron las zonas, se miró todo y se determinaron unos posibles sitios, creo que como 2 o 3 sitios,
diré algo y lo voy a decir con conocimiento de causa. Conozco amigos que han tenido tierras y lo que compraron un huevo no productivo que no servía para absolutamente nada y se ganaron una lotería con un relleno sanitario. Ese relleno sanitario es una posibilidad que le queda al municipio, pero este municipio va a tener que mirar qué va a hacer con sus residuos. Y le voy a decir una cosa que de pronto la gente no sabe. Con la alerta de la pradera, los 19 alcaldes del occidente antioqueño nos reunimos con el gobernador de Antioquia. Y en este momento hay un estudio de factibilidad para hacer un relleno de los 19 municipios del occidente antioqueño, donde ya hay 3 municipios, Olaya, Nibolina y otros municipios que tienen un relleno y que está funcionando bien. Quedaríamos 16. Uramita está entregando el lote. Hay municipios que no quieren el relleno y hay otros que lo están entregando. Porque es que esto es en este momento manejar basuras es el negocio más lucrativo que hay en el mundo. Aquí alguien alguna vez habló, y ayer no me alejo del tema, lo que pasó con los hijos de Álvaro Uribe. Se taparon de plata con eso. Es que la vida son oportunidades. Y yo digo, si yo fuera el dueño de esa finca en la pescadora, que está retirada, y veo que mi tierra no sirve para nada, yo la vendo a mi tierra por 30 años, porque es que no está dando nada. No creo que Armenia vaya a llegar hasta allá, porque tiene otras opciones. Pero si todas esas opciones se cierran, les voy a decir, y se acordarán de mí, solamente les va a quedar la única opción que hay, que es Armenia Quindío para votar las personas. Y ojalá que no sea ligera. Ojalá que no sea ligera. Habrá gente con la norma que de pronto le va a llamar. Pero siempre en toda ley que se expida, la idea es favorecer a la mayor parte de toda la población. Porque eso hace parte de preservar el bien común. Generalmente el Estado protege más al pobre y al vulnerable. ¿Quién paga impuestos? La clase media y la clase alta. ¿No? La gente que está en el nivel 1, y le voy a decir que no, porque esta hay una que se llama retribución. Aquí en Armenia hay 2.600 personas en régimen subsidiado de salud. De esas 2.600, el 85% están en nivel 1. Y nivel 1 no paga ningún copago, ni ninguna atención de salud. Y si tiene una enfermedad catastrófica, con un cáncer, donde se puede gastar 500 millones de pesos, no tiene que pagar un solo peso. Cuando usted tiene servicios públicos domiciliarios y está en nivel 1, el Estado le subsidia el 50% de la factura. Aquí en Armenia se subsidia ese 50%. En agua, en alcantarillado, en aseo y en gas natural. El servicio de gas que en este momento está en red. Si su propiedad está en nivel 1 y usted consume 100.000 pesos en gas, el Estado le paga 50.000 y usted le paga a la empresa nomás 50.000 pesos. Ahora, si tiene una propiedad, debe pagar por su propiedad. Si tiene un vehículo, debe pagar por su vehículo. Es que todo el mundo lo paga. Pero quien no tiene nada, el Estado lo subsidia y le da. El Estado es paternalista por la
Quien tiene una gran propiedad paga. El desarrollo de los centros poblados es una posibilidad de ampliación, pero si el que está al lado no quiere construir, no construye. Porque no está obligado a él, excepto cuando oprime el bien común. Ahí sí tiene la obligación de que se cumpla la ley. Yo quiero dejar eso de pronto claro. ¿Qué le toca a Armenia? Tiene dos opciones. ¿Y qué le toca a los honorables concejales? Se sigue con el antiguo esquema de ordenamiento territorial o se moderniza el municipio de Armenia y se va adecuando a un desarrollo armónico para ser competitivo, que fue lo que dije la reunión pasada. Armenia ha estado a punto, por no cumplimiento de ley 617, de ser liquidada. Antiguamente, un hospital, cuando no era viable, se reestructuraba. Ya no. Yo estuve a punto de que el Hospital San Martín de Porres lo liquidara. Afortunadamente, en este momento, no es viable económicamente, si no se maneja de una manera juiciosa, pero se sostiene. Y lo mismo es Armenia. Por eso aquí hubo reestructuraciones graves en el municipio. La planta de cargos del municipio son 11 empleados, el resto son contratistas. Y es ilógico que un municipio funcione con 11 empleados. Para tener de 4.000 personas, no los 5. 4.000 personas. Somos 3.753. No lo que necesitan. ¿Por qué? Porque no se ha sido juicioso en la ejecución de los recursos propios, que es con lo que el municipio debe ser viable, no con lo otro. Entonces, eso va a quedar en la cara de cada uno. Y ya, algo claro. Lo que se ha hecho no es tinte político, no es favorecer a nadie. En el esquema de ordenamiento territorial, una de mis propiedades queda habitada. Pero yo ya lo tengo claro. Tiene un uso y así la voy a dejar. ¿Por qué? Porque me gusta el campo. Pero hay otros lugares que yo quisiera que se desarrollaran, pero queda potestad del propietario si la desarrolla o no la desarrolla, porque no lo puede obligar. El hecho de decir que en Armenia no se puede colocar una estación de gasolina al lado del colegio, al lado de una iglesia, es una norma que beneficia a la comunidad. Que un casino, un sitio de juego, no se coloque al lado de los colegios, al lado de un parque principal, al lado de las iglesias. Eso se llama convivencia pacífica y cuidar el bien de cada una de las personas. Eso no tiene ningún tinte político. Y decir que quien vaya a construir tiene que hacer unos retiros, eso se llama urbanismo. Eso se llama hacer las cosas en orden. Y que quien vaya a construir tiene que pagar una licencia. Claro, es que está invirtiendo. Está haciendo una inversión y esa inversión le va a dar un retorno económico. Va a tener que utilidades. Por las utilidades tiene que pagar un impuesto. Por eso en este país estamos como está. La gente no tributa, la gente no paga. En Estados Unidos la gente paga, en Europa la gente paga. Por eso los países desarrollados, nosotros nos tenemos que acostumbrar a eso. Si queremos progresar, debemos estar ordenados. Y para ello es un esquema de ordenamiento territorial. Yo quiero ya el grupo de Corplanes, que creo que es el que tiene todas las respuestas. Si alguna cosa yo vuelvo a intervenir,
empecemos a darle claridad, teniendo una claridad, para la redundancia, de que lo que estamos buscando en este momento es actualizarnos para tener una brújula y hacia dónde vamos todos, en una forma ordenada. Y que lo que se haga bien hecho, cumpliendo la ley. Para eso se hace la ley, para tener convivencia pacífica y tener una forma ordenada de crecimiento de los pueblos y de las regiones. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, alcalde. Entonces, le doy paso a la empresa Colplanes para que empecemos a desarrollar el proceso de respuestas que se han planteado de la semana pasada para ir complementando pues las inquietudes que teníamos. Bien pueda, doctora Joana, ustedes ya cojan el micrófono y ubíquense para que avancemos con el tema. Muchas gracias. Perdón, señor concejal Nicolás Herrera, por favor, se puede hacer acá al lado de la corporación donde está instalada para que vamos de pronto poniéndole orden al trabajo que está haciendo acá para compromiso con la comunidad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Joana Luce, hago parte del equipo técnico de Colplanes, la empresa que está acompañando al municipio en el proceso de revisión y actualización del plan básico de ordenamiento territorial. Bueno, yo pues si bien y lo decía ahorita el funcional que la idea es pues dar todas las respuestas y no hacer como una interlocución, creería que igual hay temas que sí sería de pronto importante hacer como la retroalimentación para mirar si esa era la duda, la inquietud y si queda resuelto como la observación. Muchas de los temas pues el alcalde digamos que los abordó, de todas maneras vamos a tratar como por las preguntas que nos remitieron para darle respuesta. Una de las preguntas era que en el equipo técnico no había geólogos o profesionales asociados a la gestión del riesgo, ¿cierto? Pero lo hacía el compañero. Y como dijo ahorita el alcalde, lo que pasa es que el estudio básico que hizo el municipio se hizo en el marco de un convenio con Antioquia. O sea, esos profesionales no hacían parte del contrato de la revisión y actualización del sistema de ordenamiento territorial, sino que ese equipo era de un convenio con Antioquia, cuyo objeto era la realización de los estudios básicos. De todas maneras, como la norma dice, el decreto 1807 fue el que estableció que para la revisión de los planes de ordenamiento ya era obligatoria la incorporación de la gestión del riesgo. Si bien ese convenio ya había terminado los estudios básicos, uno los debe incorporar en el plan, y digamos que la dinámica del municipio cambia cuando el estudio básico de Antioquia hizo su zonificación. El perímetro urbano era uno, ¿cierto? Los centros poblados que se tenían en ese momento, pues casi que solamente era la Herradura, el Socorro y el Sur. Entonces ellos hicieron la lupa o el sur en esos sectores solamente. Pero la norma dice que cuando uno modifica el plan, todo lo que se propusiera como centro poblado tiene que tener una escala de detalle más precisa. La cartografía se debe trabajar mínimo en una escala que se llama 1 en 5.000. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Pues el alcalde volvió a hablar con el equipo del estudio básico y pues como que ellos se volvieran a activar y nos actualizaran toda esa zonificación con los nuevos perímetros que se estaban proponiendo. Igualmente, si ustedes revisan las actas de concertación y en el marco de la concertación se revisa el riesgo que sí se haya incorporado como refiere la norma. Entonces, ese equipo igualmente acompañaba el proceso de concertación para aclarar todas las dudas e inclusive ayudarnos con algunos temas que había que pelear con la corporación y digamos los dos pelear. Un ejemplo, ellos querían que la corporación, que todas las viviendas rurales, si había una condición de amenaza, por ejemplo, por movimiento en masa, la norma no define que ellos tienen que ser un área con condición de riesgo, pero la corporación quería que así se dejara. Eso iba a perjudicar muchas familias de la zona rural.
básico que estaba acompañando al municipio de Armenia en este proceso, puedo decirlo sin duda, es de los profesionales más reconocidos a nivel nacional en temas de gestión del riesgo. Es una persona que la asesora inclusive al gobierno nacional en temas de la definición de las normas de gestión del riesgo. Entonces el gobierno nos acompañaba, le explicó a la corporación por qué no era procedente acoger esa recomendación y finalmente pues esa figura del suelo rural no era necesaria con gestión de riesgo, dadas las necesidades que se manejan. Entonces por eso es que estos equipos, el equipo de geólogos, hidrólogos y todo el equipo profesional de gestión de riesgo no hace parte ni se encuentran en esas relaciones profesionales. Para ustedes ver quiénes son los profesionales de ese equipo, se puede revisar pues, el tema del convenio. Entonces, esa era una de las cosas. Por otro lado, se solicitaba que no que no se veía articulado, pues una cosa muy importante, muchas, pues la mayoría de las observaciones vienen del equipo de la Doctora Joana, como para ir organizando el tema y dirigiéndonos directamente a la persona que hizo la pregunta, parece que fue el señor, no le recuerdo muy bien el nombre, si ya quedó tranquilo con la respuesta. Bueno, entonces podemos continuar. Muchas gracias. Podemos continuar. Bueno, lo primero que también fue muy chévere ver que muchas de las personas pues habían podido revisar el documento, estudiar las observaciones y también como equipo técnico y profesionales es también retador ver como todas las observaciones y consultas que hay y leer el proceso también de estos espacios es retroalimentar y ajustar. Una cosa es que todavía no es un documento final. Esto va a ser un documento final el día que se firme. Hasta que el acto administrativo no esté firmado en legal y debida forma, no es un documento final porque todavía es objeto de modificaciones y ajustes. De hecho, en el proceso de, como es la primera sesión que se hace de aprobación en plenaria, se incorporaron ajustes en el plan. Y durante todo este proceso de revisión del instrumento, se puede seguir haciendo ajustes al documento, lo cual quiere decir que esto no es un documento que, pues es que ya esté cerrado, que esto ya no puede modificar, no. Bueno. Otra de las preguntas era que en la propuesta de plan de ordenamiento no se veía reflejado el plan de ordenamiento departamental, todas las directrices y los lineamientos, ¿cierto? Aquí pues, la verdad sí teníamos la duda de por qué dice que no se ve, pero no veo que se ve de forma perfecta de la alcaldesa pues que se va a posicionar, porque dicen que no se ve reflejado, ¿cierto? Como mirar puntualmente el por qué, porque la verdad el instrumento está totalmente articulado con el plan de ordenamiento departamental. En ese sentido, inclusive hay como el plan de ordenamiento, bueno, otra cosa, hay instrumentos, la ley dice que los ordenamientos territoriales, la competencia es de los municipios, ¿cierto? Entonces, digamos que a nivel departamental, lo que se hace son unos planes generales, se dan unos lineamientos y unos direccionamientos estratégicos puntuales, los cuales ellos no generan una norma que sea de obligatorio aplicación en el municipio, sino que ellos dan unos lineamientos y unas directrices que la idea es que todos los municipios se articulen a esas directrices para que todos vamos hacia el mismo lado. Entonces es muy importante. Una cosa son las determinantes de la autoridad ambiental, las cuales sí tienen una aplicación puntual en el territorio, a las de, por ejemplo, el plan de ordenamiento departamental. Pero si uno mira el plan de ordenamiento departamental, él inclusive en toda su propuesta de formulación tiene 5 lineamientos estratégicos gruesos que son los que buscan que los municipios se articulen. Si uno mira cuáles son los lineamientos, por ejemplo, la primera habla de una estructura biótica. ¿Qué dice ahí en el ordenamiento departamental? Mire, usted debe definir una estructura ecológica principal, debe definir
áreas de protección, pues deben definir áreas para la producción. Tienen que definir, pues inclusive lo voy a leer tal cual, ¿cierto? De dónde está, ustedes lo pueden consultar, es un documento público. Dice que se debe definir áreas protegidas, corredores de áreas estratégicas, o sea, todo un tema ambiental que nosotros no tenemos. Si ustedes miran la propuesta del plan de ordenamiento, tenemos toda una propuesta de estructura ecológica principal. Y esa estructura ecológica principal, además, articula la propuesta de conectividad. Ellos tienen una propuesta que tampoco es obligación, pero sí la articulamos, que se llama todo un tema adaptativo, un tema de conectividad ecológica. La Corporación por Antioquia también adoptó, pues ellos habían formulado, la adoptaron a través de un acto administrativo que era una estructura ecológica que con enfoque de género, era una cosa así súper hasta rara, que inclusive eso lo demandaron y en menos de un mes derogaron ese acto administrativo de la corporación. Y de todas maneras, como veíamos que tenía un componente estratégico importante, en el municipio de Armenia eso se incorporó tal cual como estaba la propuesta. El segundo lineamiento del plan de ordenamiento departamental habla de una estructura funcional y de servicio, que dice que se tienen que priorizar proyectos en temas de servicios públicos y saneamiento básico y aprovisionamiento de agua. Yo creo que fue claro y es claro que para el municipio se está definiendo una propuesta concreta y puntual en temas de servicios públicos. Se dejan definidos suelos de protección para la localización de infraestructuras, inclusive infraestructuras tan sensibles como el relleno sanitario. También esa línea del plan de ordenamiento departamental habla del tema de espacios públicos. Como ustedes vieron, también este plan de ordenamiento tiene una propuesta de espacios públicos. La tercera línea estratégica del plan de ordenamiento departamental habla de que se debe definir una estructura socioeconómica, que se deben definir áreas para la reconversión productiva, totalmente articulado en nuestro plan de ordenamiento, que se deben priorizar programas y proyectos para el ordenamiento de la propiedad rural, totalmente articulado en el plan de ordenamiento. Mire que hoy los centros poblados que están más densificados, que estamos haciendo, proponiéndolos como centros poblados, ¿para qué? Para que esas viviendas se puedan legalizar y se gestionen las condiciones de habitabilidad de esas viviendas del suelo rural. Esta propuesta también habla de priorización de proyectos productivos y económicos y de reasentamientos humanos pues de viviendas que estén expuestas a riesgos, totalmente articulado a la propuesta que se está presentando al Consejo Municipal. Igualmente, se habla ya en las últimas dos líneas, es un tema institucional y un tema pues, de escenarios de actores, y también eso habla de un modelo de ordenamiento territorial futuro. Eso habla del ordenamiento territorial, que se debe definir un modelo de ocupación. Vimos reflejado y que hay una propuesta de modelo de ocupación en la propuesta, hay una propuesta de modelo de ocupación. Entonces, la verdad, aquí la duda era, ¿por qué se dice en la pregunta que no está articulada? Porque si miramos cada una de las líneas estratégicas del plan de ordenamiento territorial, están reflejadas en el plan. Una cosa muy importante, la idea de esto, a veces, pues si uno puede copiar y pegar el plan de ordenamiento departamental, y no como digamos del discurso del instrumento, no. Lo que se está haciendo en la propuesta es materializar todos esos lineamientos estratégicos del plan de ordenamiento territorial en la propuesta de ordenamiento a la escala de las actividades. Eso no es copiar el plan de ordenamiento departamental y cambiándole página, no. Lo que se hizo es una propuesta para Armenia que articula todos los lineamientos que define el plan de ordenamiento departamental. Entonces consideramos que sí se ve reflejado en cada una de las líneas estratégicas del plan de ordenamiento territorial en la propuesta que hoy tenemos de municipio. Doctora Yolanda, ¿usted lo puede presentar para que también se pueda el discurso de algo importante sería como muchas de las preguntas para el equipo de PAN, y dado el tema del plan de ordenamiento, si bien tiene que ser un tema que se
pero entonces la idea es si hay otra persona que sea como un par en el tema, se va a permitir con una mejor apropiación, ¿cierto? Como ahí también es importante para que también cuando preguntemos si es claro, podamos como saber cómo, pues como que hay alguien que sabe como del tema puntual. Entonces es muy importante si está ese profesional, no sé, alguien de la Secretaría de Planeación que sea, pues que conozcan el tema del ordenamiento territorial. Del tema de planeación.
Bueno, ya podemos volver a retomar. Bueno, arrancamos. Listo. Bueno, pues porque también decía que hubiese alguien pues, como ahorita de la administración que llegue que espera pues como de los temas, porque la idea tampoco es que después se diga como que vinimos y enredamos el cuento o enredamos la pregunta, que es como por enredar la gestión. Esto es un proceso que está en construcción, como ustedes vieron en los documentos, estos muchos documentos demasiado largos. Son temas muy técnicos, pero que hay que entrarlos a tocar en detalle, que finalmente son los temas cotidianos que todos ustedes saben, de la ansiedad, de la montaña, de los sueños de protección. Entonces, la idea también es como para que después no, como que veamos, esto es una imagen, ahí lo que se está publicando es el plan de ordenamiento departamental, donde les mostramos como la síntesis de esa propuesta del plan de ordenamiento departamental, donde se puede dar cuenta que la propuesta del plan de ordenamiento que se está proponiendo, pues que se presenta para el municipio, está en armonía y se articula con las propuestas del plan de ordenamiento departamental. La siguiente pregunta hablaba, era del tema de la UPRA, que el plan de ordenamiento territorial no se ve articulado el plan territorial agropecuario, ¿cierto? Que no se visualiza esa articulación con el POTA. Vean, con este tema del POTA hay tanto de largo como de ancho para discutir. Inclusive las actuales administraciones municipales, principalmente las del occidente, hicieron mucho revuelo con los resultados del POTA, porque a los municipios del occidente les iba súper mal. Casi que según el POTA, en el occidente se sembraba limón y no me acuerdo qué otra cosa, que los alcaldes peleaban para que derogaran eso. Pues era una cosa. De pronto quiero ir en contra para el occidente pequeño. Nosotros somos hábiles solamente en Cabuya y en Tomil. Por eso un proyecto subregional de aguacate y de cítricos fue rechazado por la Secretaría de Agricultura en cabeza que iba a la candidatura de la alcaldía de Medellín. Y esa plata era una plata de regalías, pero absolutamente nada, y no se pudo hacer ningún proyecto productivo en el occidente. Nosotros somos fértiles para Cabuya y Tomil. Y se los decimos nosotros también. Este equipo técnico estuvo en el municipio de Liborina y la alcaldesa inclusive nos pedía que la acompañáramos unas sesiones en la asamblea departamental, pues como para ayudarle a argumentar por qué no podían aprobar esto, porque iban a perjudicar a los municipios del occidente, porque cada que llegaba con un proyecto, no, es que en los municipios del occidente ese no era el producto, y no es que tenemos tantas hectáreas. Pero es que eso no dio eso. De todas maneras, no importa esos resultados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No importa esos resultados. El plan de ordenamiento, digamos que el cuota sea perfecto, igual le aplica al occidente. Pero igual no importa, si un plan de ordenamiento, ustedes aquí en ninguna parte van a encontrar, en esta finca siembren aguacate, en esta limón. No, es que no es la competencia del plan de ordenamiento. Ustedes muchachos saben que lo que hace el plan de ordenamiento es definir en qué suelos se hace qué. Ustedes se encuentran en el plan de ordenamiento diciendo cuántas hectáreas van a ser agroforestales, cuántas hectáreas son para producción agrícola, puntualmente que se siembra, eso no lo dice el plan de ordenamiento. ¿Por qué? Porque no es la competencia, porque no es la escala. Para eso el municipio tiene otros planes que son cuáles: el plan de desarrollo agropecuario, cada año le tiene que pasar para la gobernación que se llaman las EVA, las estadísticas básicas, donde dicen por finca que se siembra. Eso no lo dice en el plan. Entonces, por eso cuando la alcaldesa decía que dónde estaba pues el café, la yuca, el aguacate, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque eso no lo dice el plan y porque sería muy desafortunado no decir eso en el plan de ordenamiento. Imagínense nosotros hoy decir en un plan que es que esta finca es la de aguacate y si va el señor y quiere sembrar café y plátano o hacer cualquier cosa,
¿Dónde van a encontrar ustedes datos de dónde hay café, dónde hay yuca? Claro, en el diagnóstico. Si ustedes son el documento de diagnóstico, sí se parte de conocer cuál es la condición actual del municipio, cuál es su competitividad a nivel regional, y ahí se hace para qué, para también entender la dinámica del sector agropecuario en el municipio. Pero el plan de ordenamiento no dice puntualmente eso. ¿Pero por qué? Porque no es el alcance. El plan define unos suelos de protección para producción y en los usos del suelo tiene que decir, este se tiene que dedicar a la agricultura. Listo, pero no vamos a encontrar eso. Eso es claro, es entendible que no esté o sigue la duda. Pues como para saber si ahondamos más en este tema. No, pero ustedes creen que sí debe salir en los usos plátano o aguacate. No, ya, solamente dice eso, agroforestal. O sea, ustedes en el plan lo único que encuentran es esto es agroforestal o agrosilvopastoril, es decir, agrícola, ganado, ¿cierto? Pero no va a decir en ganadería reses, ¿sabes? Tampoco, ¿cierto? No, otros instrumentos son los que llegan a ese detalle. El plan de ordenamiento es una norma general que, como les decía al principio, lo que hace es definir áreas, que se hacen las áreas. Por eso también ese primer día decíamos que el plan no resuelve todos los problemas del municipio. Pues de aquí en adelante lo que hay es temas para desarrollar y planificar en detalle, pero así como está no se encuentra. Igualmente, en esta misma pregunta decía que estaba con una preocupación que porque se proponía habilitar suelos para vivienda campestre y que esto iba a cambiar la actitud del municipio. Miren que cuando les decíamos que el modelo, antes de nosotros en el plan y de Armenia, es un modelo campesino, es un modelo agropecuario. Para nada la propuesta está buscando cambiar ese modelo de ocupación. En el plan se están definiendo solamente 148 hectáreas para vivienda campestre. 148 hectáreas. Y de esas 148 hectáreas, esa norma dice que se pueden 3.7 viviendas por hectárea. Quiere decir que eso tampoco es que se vaya a urbanizar. Por cada hectárea, 3.7 viviendas. ¿Para qué? Para que el resto mantenga la vocación del municipio. Y de producción agropecuaria hay de protección 3.974 hectáreas. Es claro que no es el propósito del plan cambiar la vocación ni urbanizar Armenia, ¿cierto? Pues por muchas razones, por temas de capacidad de soporte, por el modelo de ocupación, ¿cierto? Pues el modelo es que sea agropecuario. Entonces aquí es importante que no se está cambiando la actitud del suelo y que las áreas que se definen para vivienda campestre con relación a las de producción, pues es claro. Y otra cosa, si ustedes llegaran a mirar otros planes de ordenamiento y sobre todo de la región de ustedes del occidente, van a ver que son muy poquitas hectáreas para vivienda campestre para lo que se ponen en municipios como estos. O sea, antes de verdad son poquitas. Pues lo digo por el potencial que tiene Armenia para vivienda campestre por sus paisajes, ¿cierto? Pero como antes la idea era eso, no venga tampoco por lo que también decía Simón, la idea no es llenar este punto de mucha vivienda campestre, que se nos llegue mucho turismo, sino un tema todavía muy conservador, son muy poquitas las hectáreas antes de verdad se están definiendo para el potencial que ustedes tienen. Entonces, esto que sea también pues como en esta pregunta del potencial, pues aquí igual se deja como toda la relación de cuáles fueron los criterios para definir esos suelos de protección para la producción. Otra de las preguntas es, pues yo no la voy a leer toda pues para no gastar como ahí el tiempo, sino que la parafraseo para ponerse en el contexto, que se propone aumentar la densidad de construcción en el municipio y las parcelaciones. Que esto va a generar un aumento en el número de personas y que va entonces a aumentar pues va a aumentar más el déficit en espacio público. No sé si ustedes con la duda, o sea, que si llegan más personas va a ser más el déficit en espacio público. ¿Listo? Eso es claro, ¿cierto? Es como la inquietud. Y que estas áreas, espacio público,
solicito información a estas otras. Bueno, esta de que, claro, ¿verdad? Si al municipio llegan más personas, el déficit de espacio público va a aumentar, ¿cierto? Eso es claro. Eso es lo que eso es verdad. Pero no es verdad que se vaya a aumentar la densidad del municipio. Pues, si ustedes miran las alturas que se están proponiendo, es máximo en algunos sectores 4 niveles. En el resto 3 niveles y en el resto 2 niveles. Pues miren que es muy, muy conservador. O sea, es una propuesta muy conservadora. Y lo otro, Armenia, que lo decía la alcalde en la primera presentación, cada vez tenemos menos personas. Antes se nos está yendo la gente, antes tenemos el peligro de que nos quite sí, pues, ¿cómo se dice eso? Como la categoría de municipio. O sea, nosotros hoy no podemos hacer un plan de miedo que nos llegue gente, si antes eso es lo que queremos, ¿no? Y las personas que van a llegar por vivienda campestre, pues miren que las densidades son bajitas, es 3.7 viviendas por hectárea. Desafortunadamente, y hay que decirlo desafortunadamente, el decreto que habla de la meta de espacio público dice que es 15 metros cuadrados por habitante. Pues desafortunadamente, pues ese índice con toda su capacidad. Y no por eso ellos dejan de definir suelos de espacio para construir edificios de 20 pisos, ¿no? Porque eso es lo que dinamiza la economía. Igual esa no es la propuesta pandemia, por lo que les estamos diciendo. Mire que los sectores que tienen más viviendas son 4 niveles, el resto son 3 niveles y 2 niveles, y ya. Y por el contrario, se están haciendo propuestas de espacio público importantes, se llegan a concretar solamente los dos partes. Y si de verdad se llegan a hacer los miradores que proponemos, y no porque nosotros lo propusimos, porque la gente nos dice, ¿cierto? Este mirador, este cerro, pues se va a aumentar mucho, ¿cierto? Entonces, considero que hay que mirar como con otra mirada el tema de que si se define más vivienda campestre nos va a aumentar más el déficit en espacio público. Pues necesitamos la gente para que Armenia tenga una dinámica y nos dinamice el tema económico. Ustedes, a pesar de otros, pues, comparado con otros municipios, tienen buenos indicadores y hay unas propuestas en espacio público. Puede que no se logre la meta deseada, ¿no? Pero es que ese no va a ser el último plan. Pues la idea es que por vigencias se vayan revisando y se vayan materializando unas propuestas en espacio público. Pero con seguridad, las densidades que se proponen en el municipio no son, pues no dice que estamos en un edificio de 15 pisos, pues de hecho, quién sabe si se vende pues toda esa cantidad de oferta de vivienda, ¿cierto? También eso es muy en función de la demanda. Entonces, como que en este sentido, pues veíamos que el plan tiene una buena propuesta de espacio público y que el tema de que se va a aumentar mucho la necesidad, no. De hecho, miren que este plan no se está proponiendo solo la expansión urbana. A preguntar otra pregunta, inclusive ahora, bueno. Aquí es el tema del marco fiscal de mediano plazo, que se dice con los proyectos, que es el número de proyectos, cómo se hace esa relación con el marco fiscal de mediano plazo. No veo a los compañeros que también otra vez hizo una pregunta en tema del presupuesto, porque parece que es pues como el tema financiero, no sé si es alguien como de Hacienda, y aquí entonces inclusive hay una muestra. Pues en una decían que antes porque no se propone más espacios públicos, que porque no suplimos el déficit. Pero el de Hacienda decía, venga, todos estos proyectos no los vamos a financiar, ¿cierto? Los dos tienen razón. Hay un número de proyectos que si uno ve bien el presupuesto, inclusive es una de las preguntas del compañero, que es verdad, y como te dice la alcalde, Armenia no tiene los recursos para por sí solo financiar el plan. Y como este plan está articulado, todos los proyectos que hay en tema ambiental son articulados con la corporación. La idea de la corporación es que son los que usted priorizó en su plan de acción, en sus planes de manejo de sus áreas protegidas, los hicimos como los tienen ellos. ¿Para qué? Para que se financien con ellos. Todos esos proyectos de temas de servicios públicos, todo el tema de equipamientos, se sabe que eso va a requerir de gestión. O sea, un municipio como Armenia, con el presupuesto, lo que requiere es toda la gestión ante regalías regionales, ante el departamento y la nación, porque ustedes con recursos de ustedes, o
sea, es que no da, ¿cierto? O sea, no es porque, y si lo recortamos al proyecto para el recurso del municipio, hay que dejar cuál, saneamiento básico y ya. Y de pronto equipamiento, porque por ese MP hay un rubro muy pequeñito para mantenimiento de equipamientos. El resto de los proyectos no, ya hacemos con recursos del municipio, pero como el plan está, los proyectos están articulados con los proyectos departamentales, con los de la corporación, hoy la política nacional de que habla, de que la gente regrese al campo, de toda la producción agropecuaria. Por eso se definieron esas 3.000 hectáreas de producción agropecuaria y hablamos de reconversión productiva, de que apoye el campo, que si usted quiere que la gente se quede en el campo, vaya a comprar las plantas de tratamiento de aguas residuales, mejoren la vivienda para que se quede. Con recursos de donde tiene que ser de la nación. Con seguridad, el municipio lo que tiene que hacer es coger el plan, gobierno nacional. Usted está hablando de constitución de tierras, usted está hablando de que se vuelva la producción agropecuaria y se active. Mire, Armenia tiene dispuestas 3.700 hectáreas de protección para la producción. Venga, pues vamos a apoyar a esos campesinos y ellos hagan todos sus proyectos agrícolas, no solo dan temas de abonos agropecuarios incentivos a la producción. Todos esos proyectos vienen amarrados a proyectos de vivienda para la ruralidad, saneamiento para la ruralidad, vías para la ruralidad. Pero lo que necesitamos mostrar es que tenemos un modelo que se articula con el modelo que está hablando a nivel nacional y departamental, y esto es gestión. O sea, si ustedes nos preguntan, hoy como equipo técnico, ¿dónde está la plata del marco fiscal de mediano plazo para financiar los proyectos? No, entonces hay que borrarnos. Dejemos los de saneamiento básico. Y eso que tampoco creo que sea mucho a la plata por plan departamental de aguas, pero dejemos eso. Y el resto hay que borrarlos, pero no los podemos borrar porque es que la misión del municipio, es que hay que tenerlos al menos identificados y priorizados para saber que se gestiona, para que haya la posibilidad de un recurso, en no al menos saber qué era lo importante en Armenia y la prioricemos pero si no lo dejamos. Pero entonces eso sí es importante hoy. ¿Y qué es lo otro? El plan de ordenamiento no lo decimos nosotros como equipo técnico, lo dice la ley 382 y 152, dice que los planes de desarrollo cogen los proyectos del plan de ordenamiento. Un plan de ordenamiento no tiene recursos. ¿Quién tiene recursos? El plan de desarrollo. Entonces, esto se articula, la plata de aquí es por la plata de desarrollo. Esto dice cosas distintas a las pruebas del plan de desarrollo. No. Es la misma, solo que el plan le dijo en dónde. ¿Cuál es la idea? Que si el municipio hoy va a financiar un proyecto productivo, lo financie en las áreas que el plan está diciendo que es protección para la producción, que tiene la vocación, que está la gente. Entonces, esa es la articulación que requiere el plan de ordenamiento con las demás secretarías y pues secretarías del municipio. Eso también es muy importante. Uno cree que el plan de ordenamiento es de la Secretaría de Planeación y ya, y no. Pues un plan de ordenamiento es de todas las secretarías, porque el de agricultura, no encargado de proyectos productivos, se tiene que encargar de que donde hizo los proyectos productivos, donde fortalece las viviendas campesinas, sea donde está la producción. Que si va a hacer algo de gestión del riesgo, pues dice lo que dijo los estudios, ¿cierto? Que ya no es como a la pura de no, todos como en función de concretar un modelo de ordenamiento. Entonces, estas proyecciones presupuestales se deben hacer, es en armonía con ese plan plurianual de inversiones del plan de ordenamiento. De hecho, uno aquí le pone cifras, que también en la pregunta de total de las cifras. Uno pone cifras por dar un estimado. Pero si ustedes hoy miran un plan recién hecho, de la estrella de ordenamiento no tiene recursos, que le ponen fuentes, SGP, SGR, Gobierno Nacional. ¿Qué hacemos de la plata? Nosotros le pusimos la plata como por un ejercicio de dar un estimado. Esos recursos literal son esos, como está la inflación, el valor de los productos, pues ya es uno para mañana, ya es conocido. Pues este no es el presupuesto. Si usted en un presupuesto
Esto es un documento oficial de la empresa prestadora del municipio. Nosotros, para que nos aprobara este suelo urbano, tuvimos que llevar, de hecho el municipio no las tenía, es una ganancia. Hoy la tienen registro referenciada toda la red de acueductos, de alcantarillado, de la zona urbana, de la herradura y de los poblados. Así pues, un alcantarillado monumental de la construcción en las redes y se tuvieron que trazar, porque eso lo pide la ley. Entonces, el perímetro urbano no es inferior al perímetro sanitario. Hoy la empresa ASA, nosotros le decimos, venga, certifíquenos de manera oficial, usted dónde tiene, usted dónde tiene prestación inmediata de servicios públicos. Y este fue el área que hemos presentado. Igualita a qué, al perímetro urbano que estamos presentando. Si eso hoy hasta no hubiese dicho que tenía redes y eso tenía cubierto, no se podía presentar. O si se presentaba, teníamos que decir, usted es mejoramiento integral, necesaria de gestión, que eso también pasa. Ejemplo, Medellín. Tiene zonas como Moravia, ustedes lo conocen, Oasis, muchos sectores, en Pacífico, son sectores de la zona urbana, que no tienen servicios públicos. Porque tal vez es una zona de difícil gestión, usted es mejoramiento integral, con muchos de ellos inclusive dice que se tienen que reasentar, como es el caso por ejemplo de Moravia, no tienen servicios públicos. Hoy nosotros, el perímetro que se presentó como urbano es el perímetro que se presentó la empresa. Importante, listo. Eso tiene una certificación de que tiene disponibilidad inmediata. Este documento no es de nosotros, es un documento oficial de la empresa prestadora. Nosotros nos inventamos este certificado, o que fue esa exigencia de certificado, no. En la norma que regula los planes de ordenamiento dice que para usted adaptar el plan tiene que llevar la certificación del prestador. Ni siquiera era que el alcalde usted haga el certificado, no se puede. La norma dice que es el que presta el servicio, el que certifica la disponibilidad inmediata. Entonces, hoy el perímetro que se tiene, si tiene servicios públicos y está certificado de manera oficial. Esto es un requisito para no realizar el plan de ordenamiento. Si no hubiésemos tenido el certificado, no sé, no lo bien. Y de hecho, son tan, no sé cómo decirlo, exigentes con el certificado que no lo devolvieron para ir 3 veces. Porque decían, no, es que no tiene tal cosa certificado y tiene que decir así. Es que no tiene tal red y tiene que ser así. Pásenos la GDB de así. Y todo cumplió. ¿Por qué? Porque la certificación de la empresa, ya pues si ustedes consideran pues que es mentira, ya pues se lee su documento público, se demandaría pues por participación en documento público, pero no es un documento de nosotros, sino de la empresa prestadora. Hay otra pregunta que ahorita pues también el alcalde la precisó, y era que se tenía que pasar el registro de información catastral concreta de los predios que tenían una restricción urbanística ahora con el tema del riesgo. El alcalde aunque explicó ese tema, no sé si es claro el tema de que no se está haciendo ninguna restricción, o sí restricción, pero antes mejoró. O sea, el tema del riesgo ha cambiado demasiado. O sea, uno de los temas que más ha evolucionado en el tema normativo en el ordenamiento es el riesgo. ¿Por qué? Pues porque pues, ya somos más conscientes del riesgo y ha evolucionado mucho, pero si ustedes miran los planes de ordenamiento anteriores, de hecho el de acá, está vigente hoy, dicen zona de alto riesgo no mitigable, de entrada, de descenso de riesgo no mitigable, que muchas personas decían que yo he vivido toda la vida aquí, usted porque me dice que riesgo no mitigable, no me pueden hacer mejoramiento, nunca me hacen nada, y yo siempre he vivido acá. Somos conscientes que antes el plan dice así, ¿cierto? Riesgo no mitigable decía, ¿cierto? Ahora cambió, como dice el alcalde, ya la norma dice, porque nos dimos cuenta que si poníamos eso así en Colombia, apaga y vamos. Pues más en Antioquia, o todo es pendiente, o estamos en un río, al lado del río, o sea, casi que en ninguna parte se podía hacer nada. La norma cambió con el decreto 1807, que fue el que dijo que incorporáramos la gestión del riesgo, y ya se habla de área con condición de riesgo y área con condición de amenaza. Antes mejoró las condiciones de las personas, porque antes el que de entrada te habían descalificado y te habían dicho que era riesgo no mitigable, ya se le dijo, vea, usted tiene una condición de riesgo, haga el estudio y mire cómo mitiga su riesgo, pues si es un tema de soberanía o si usted está muy lejos del mundo, muy pegado a ese muro que le va a venir encima. O sea, antes te dan la opción de gestionar
el riesgo. Entonces, antes eso no perjudicó a ninguna vivienda, sino que por el contrario se le da la oportunidad. Esto es un tema que obviamente quisiera estar en área con condición de riesgo, pero eso son las normas. Pues ahí sí prima la seguridad de la vida de las personas, los bienes y las infraestructuras. Hay que gestionar el riesgo. Ya hemos visto que se ocurre, que si hay avalanchas, que si hay inundaciones, que si hay movimientos más, que matan a la gente. Entonces, por eso ya hoy es obligatorio gestionar el riesgo. No es porque uno quiera poner a una persona en riesgo, no, es la aplicación de una norma y de unos criterios técnicos. Y por eso, ya hoy al contrario se dice condición de amenaza. En el municipio, si usted hoy está en condición de riesgo, usted ya vive de 20 años, pues más, y usted no va a hacer nada, usted no va a construir, no va a hacer ninguna actuación, listo, no hay problema, ¿cierto? Pero si usted dice, yo aquí pudiendo voy a hacer 4 pisos, si quiero hacer 4 pisos, pero venga, usted está en condición de riesgo. Dentro de los estudios que va a hacer, esto siempre se hace la biología, las perforaciones, los estudios de suelo, para que tenga en condiciones de qué medida tiene que tomar a mitigar el riesgo que no haga su aprovechamiento. Antes tiene que se le da la opción a la persona de utilizar el único bien que tiene, que es el suelo. Pues el bien más preciado que puede tener es su predio, es un bien fiscal nativo, es cierto, es el patrimonio de muchas personas, su vivienda. Entonces, antes se le da la opción de que con un estudio sí pueda garantizar el aprovechamiento, porque hoy la norma te dice es no mitigable y pasivable, no te da más opciones. Si ya el estudio usted le dijo que usted es alto riesgo, no mitigable, ahí sí no puede hacer nada. Pero ya hubo un estudio, porque es que antes los estudios eran súper generales, y porque calificaban como riesgo no mitigable. Eso todo general. A mí no le dan la opción a la persona o al municipio, si es el interesado de desarrollar, que haga el estudio puntual para su pedacito y le determine la condición. Si el estudio ya se dijo que era no mitigable, pues eso tampoco es culpa de nadie, ¿cierto? Pues ya son las condiciones del suelo. En este tema del riesgo, compañeros de la pregunta, es claro el tema normativo de que no es una restricción puntual y concreta en ese momento, que antes eso, pues si no, digamos que mejoró, pues porque tampoco es tan fuera mal. Como el cambio en la normatividad del tema del riesgo es claro. Pero es claro que ustedes son áreas con condición de riesgo y con condición de amenaza. Que en ninguna parte se... No, pero es claro el concepto. No. Es porque nosotros no decimos si ustedes están en alto riesgo. Ese es el cambio. Ya no se dice quién está en alto riesgo. Lo que ya la norma dice es dígale que usted está en una condición de riesgo. Porque como el estudio es tan general, era muy, digamos, ¿cómo se dice eso? Confuso. Usted, haciendo un estudio general para todo el municipio, decirle de entrada que la casa de uno era riesgo no mitigable. Como usted está haciendo un estudio general, en escala 1 en 5.000 para todo el municipio, cómo entrar a calificar. Entonces ya la norma, no, el estudio no te define. Algo importante, esto no lo decimos nosotros. Pueden mirar el decreto 1077. Un momento. Esto está en el decreto 1077. Ya sé que ustedes se pues que no es un tema nuestro, ¿cierto? O sea que estos conceptos tampoco son que nosotros para el plan los estamos definiendo y los estamos incorporando, no. La norma define ya que el riesgo es así, área con condición de amenaza y con condición de riesgo. Ya puntualmente, si alguien quiere hacer algo adicional en su casa y el plan le dijo que estaba en condición de riesgo, debe hacer el estudio, ¿cierto? O, por ejemplo, si ustedes también van a encontrar uno que dice áreas en condición de amenaza. ¿Cuáles son las áreas en condición de amenaza? Cuando usted hoy no ha hecho nada, pero ya dijimos que usted va a hacer, por ejemplo, las que se definieron para la vivienda campestre. Usted no ha hecho nada, pero ya se hizo el análisis y le dijo, como sabemos que usted quiere desarrollar ahí, ya se determinó si usted tiene alguna amenaza ahí,
para que también tengan que hacer los estudios de detalle. Entonces, en el municipio, por la topografía del municipio, casi que todos los proyectos que quieran hacer vivienda campestre tienen que hacer esos estudios de detalle, pero normalmente la gente hace eso. O sea, por ejemplo, cuando mirábamos con el proyecto de vivienda campestre, que hoy ya es una realidad en el municipio, y les preguntamos, claro, yo hice los estudios de suelo, la geología, porque también son estudios que están en el marco de cualquier de esos estudios que hace un desarrollador que se quiere desarrollar, cumpliendo pues toda la norma sismo resistente, ¿cierto? El decreto 1077 es el que compila todas las normas que tienen que ver con ordenamiento territorial. No son cosas que nosotros definimos.